Buenos días, bienvenidos a este programa especial que tenemos hoy con José Luis Cárpatos, en el que repasaremos un poquito la situación económica que tenemos actualmente. Haremos un poquito también de recap del primer trimestre del año 2023 y hablaremos también un poco de las perspectivas económicas que tenemos durante este ejercicio bastante convulso. Pero antes que nada, dar la bienvenida a José Luis Cárpatos. Buenos días, José Luis. Hola Juan, muy buenos días. Muchas gracias. Estaba comentando un poquito que este programa especial lo hemos comentado anteriormente. Vamos a darle un poquito de repaso conforme está la situación, porque sí que es cierto que hemos tenido un primer trimestre bastante convulso, bastante volatilidad, en la cual pues podríamos destacar sin lugar a dudas la evolución de la inflación en Estados Unidos y en Europa, lógicamente, y también el problema que hemos tenido también, no sé si es un problema derivado, lógicamente, también de la inflación y de las altas subidas de tipos de interés, el problema que hemos tenido en los bancos regionales de Estados Unidos, que no ha sido ni muchísimo menos algo puntual, porque ya estamos viendo de nuevo con First Bank cómo están teniendo problemas, cómo todo esto ha venido de derivado. Hemos visto también en Credit Suisse y hemos visto cómo el sector financiero americano y por ende un poco el europeo se ha tambaleado un poco. Claro, como decía, a mi parecer todo esto es debido a la situación de esas subidas de tipos de interés que han ido encadenando, subida tras subida, tras subida, tras subida, y lógicamente está afectando ya uno de los sectores más importantes, que es el financiero. Sí, efectivamente, todos éramos conscientes de que la Reserva Federal y Banco Central Europeo también, ya llegará el problema a Europa. Puede que aquí aún no haya llegado, pero en Estados Unidos ya abiertamente sí. Todos éramos conscientes de que la Reserva Federal subiría hasta que empezara a romper cosas. Esa frase se dijo mucho y era una frase real y cierta, y ya se han empezado a romper cosas. Y la prueba la tenemos pues en la caída de los bancos regionales. Absolutamente, ahora se dice, es que estaban haciendo mala gestión, es que cómo se les ocurre comprar tantos bonos. Pues hombre, ¿cómo se les ocurre? Pues porque era lo que había. Aquí a ellos lo que les ha matado es que un cliente llega, te dice, tengo el 5% en letras del Tesoro, quiero que tu banco me dé un depósito como mínimo del 5%. Los bancos no pueden porque con esa subida de tipos de interés tienen muchos problemas, tienen una cartera de bonos acumulada de antes con unas pérdidas enormes y se pincha el problema cuando los clientes empiezan a llevarse los depósitos, porque no les dan rentabilidad suficiente. Entonces la Reserva Federal lo intenta arreglar dando una ventanilla en la cual, como la clave está en que las carteras de bonos de los bancos regionales se han ido al garete, pues les compran los bonos o se los toman en préstamo y les pagan el valor de cuando los compraron, no el de ahora que está con unas pérdidas bastante importantes. Y con eso creen que lo arreglan y se empieza a decir que la crisis se ha solucionado. No, el problema sigue el mismo. La fuga de depósitos nunca se para, se contagia a Europa. Credit Suisse reconoció esta misma semana en que grabamos este vídeo que se le fueron, no sé si fueron 80.000 millones en lo que iba de año, algo así. Ferris Bully Bank reconoce esta semana también que se le ha ido una cantidad de 100.000 millones. Es que yo no sé si somos conscientes de lo que son 100.000 millones, porque como a Silicon Valley Bank también se le fueron cantidades parecidas, nos puede parecer poco, pero cuando lo de Lehman, las cifras de las que se hablaban era de 300.000 y cosas así. Y estamos que este banco, First Republic Bank, que no es de los más grandes, se le han ido 100.000. Está contra las cuerdas. La Reserva Federal ya no le quiere dar más facilidades si no acepta un acuerdo que me imagino que será draconiano. Se ha roto, como pasó en el Reino Unido, que hubo un amago de ruptura también, y el mercado le dijo al Tesoro del Reino Unido y al gobierno, si sigues por ahí, te fundo los bonos del Tesoro. Se están rompiendo cosas. Y la Reserva Federal es plenamente consciente de que al romperse cosas tiene que dejar de subir los tipos. Y más teniendo en cuenta que la inflación, al menos en Estados Unidos, se modera. No se arregla el problema porque es muy difícil de arreglar, pero sí que se modera. Ahora bien, tú tienes que dejar quietos los tipos de interés porque si no esto no se va a terminar nunca. Tienes que intentar dejar que la economía de alguna manera se haga la idea de la barbaridad que ha subido y a la velocidad que lo ha subido. Si sigue apretando, pues cada vez el problema será peor y entonces empezaremos a hablar ya no solo de esto, sino de problemas en las aseguradoras que tienen el mismo problema. A todo esto hay que añadirle otra pega más que no es culpa de la Reserva Federal. En los propios bancos regionales. Es que esto de los bancos regionales se ha convertido en
un problema de primera división, y es el problema que tienen estos bancos con los activos inmobiliarios respaldados por oficinas en Estados Unidos. Solo eso, no es un problema del mercado inmobiliario en general, no, es un problema solo de que se invirtió muchísimo. Estamos hablando de 4 billones, Juan, 4 billones de dólares en activos que estaban respaldados por oficinas. ¿Qué pasó? Que llegó el COVID y la gente se fue a teletrabajar. Se terminó el COVID y la gente volvió a los locales comerciales sin ningún problema, la gente volvió a todos los sitios, a los centros comerciales, pero no volvió a las oficinas. A las oficinas no. Y ahora mismo tan solo un 44% de nivel de ocupación de las oficinas, por ejemplo, en el centro de Nueva York respecto a lo que había en el COVID. Los locales están todos completos, todo está bien, pero las oficinas no. Y ese problema la Reserva Federal sabe que está ahí. Y eso va a dar un susto bastante importante. En resumen, todo esto ¿a qué ha llevado? A un endurecimiento de las condiciones financieras muy fuerte en Estados Unidos y en todo el mundo. Y si algo buscaba la Reserva Federal con las subidas de tipos era eso. La mejor manera de parar un poco el proceso inflacionista era frenar el crédito, complicar las condiciones financieras. Ya lo ha conseguido. De hecho, ayer ya se daban cifras. Nick Timiraos del Wall Street Journal, que es el portavoz no oficial de la Reserva Federal en el Wall Street Journal, siempre le soplan a él las cosas, dijo ayer: el nivel de endurecimiento de condiciones financieras actual es mucho mayor de lo que esperaba la Reserva Federal a estas alturas. Traducción: hasta aquí hemos llegado con los tipos de interés. Que no les quepa duda a nadie, en Estados Unidos queda como mucho una subida, si es que queda esa, y se acabó lo que se daba. Ahora ya nuestro trabajo como analistas será intentar determinar cuándo vienen las bajadas. Ese va a ser el Exacto. trabajo. Claro, porque no olvidemos que al final necesitamos entre 6 y 9 meses para que la economía real digiera o se vea reflejado esas subidas de tipos de interés. Claro, desde que la Reserva Federal empezó a subir los tipos de interés, no estamos viendo todavía esa implicación Pero que va a tener. Es que ha ido muy rápido, es que ha ido demasiado rápido. Efectivamente. Entonces, ahí está lo que tú estabas comentando, que es que hasta aquí hemos llegado. Tendremos una subidita más para amortiguar un poco el parón, pero claro, ahora es cuando va a empezar, o en teoría debería empezar la economía de Estados Unidos a resentirse de todas esas subidas. Claro, aquí hay otra cuestión que creo que, bueno, lo leí el otro día, Sernet y Márquez lo leíamos, que incluso había voces que decían que ahora luego, después del verano, empezarán a bajar tipos de interés. Yo no creo, personalmente, yo no estoy en la Reserva Federal, yo soy Powell, pero no creo que sea lo más adecuado. Quiero decir, si ha subido los tipos de interés de una manera muy abrupta, hay que dejar primeramente, lo que comentaba anteriormente, que la economía real vaya digiriéndolo, vaya viendo cómo va afectando, y a partir de ahí volver a tomar decisiones. Porque si lo subimos mucho, muy rápidamente, y los bajamos muy rápidamente, no vamos a ver. Sí, vamos a ver las implicaciones, pero serán implicaciones que tendrán un recorrido muy corto, 6 meses, Claro, meses. Es que es difícil estar de acuerdo con lo que descuenta el mercado. El mercado, como tú bien dices, descuenta que pueda haber bajadas a partir de julio y sobre todo descuenta ya bajadas claras a partir de noviembre. La Reserva Federal no dice eso, como tú has dicho, dicen que aquí lo vamos a parar y aquí se va a quedar quieto. El gran peligro es que como la inflación no está controlada del todo, las subyacentes siguen muy tensas, tanto en Estados Unidos como en otros sitios, un rebrote inflacionista como pasó en los años 70 sería letal. Ahí sí que ya te lo ibas a cargar todo. Entonces, ellos no se pueden arriesgar. Yo ahora mismo veo muy difícil lo de las bajadas. Sí que veo claro que tienen, no es que lo vayan a hacer, es que deben hacerlo. Dejarlos quietos, pero bajar, se van a arriesgar mucho, la inflación no está controlada y un error de cálculo ahí sí que podría ser letal. Empiezas a subir los tipos otra vez y entonces sí que ya se te va todo de las manos. Tienen que intentar dejarlos ahí una buena temporada. Yo estoy de acuerdo contigo, no creo que los vayan a bajar. Y eso en Estados Unidos, que en Europa aún quedan subidas y después de la subida lo normal es 4%, algún nivel ahí, que se queden quietos. Bajadas ahora mismo no, salvo que se viera que de repente aparece una recesión muy dura y respecto a eso, Europa cada vez tiene menos pinta de esto. No olvidemos una cosa, si hacemos un poco balance del primer trimestre, Europa ha sido alcista al final, y bien Totalmente. alcista. Estados Unidos es el que se ha quedado estancado. ¿Por qué Europa ha sido alcista y Estados Unidos se ha quedado estancado? Pues por 2 motivos básicamente. Creo que es importante recalcar esto en este vídeo. Por un lado, porque la composición de los índices europeos es muy diferente a la de los americanos,
Aquí el sector predominante era bancos, allí era tecnología, y la tecnología iba mal. Estoy hablando del trimestre, no de los últimos días. La tecnología iba mal y los bancos iban bien hasta que apareció la crisis del mes pasado. Entonces, eso ayudó mucho a Europa. Y en segundo lugar, porque la crisis energética que se esperaba en Europa nunca llegó porque el invierno fue sorprendentemente cálido. Como no se produjo eso, la recesión ahora, las posibilidades que tiene es muchísimo menores que las que tenía. Aparte, la Unión Europea puso mucho dinero encima de la mesa con los fondos estos Next Generation y todas estas historias. Esto ha generado que la bolsa europea haya subido de una manera tremenda. Ahora es al revés. Ahora Europa se encuentra con que su sector predominante está en el punto de mira, los bancos, y sin embargo el sector predominante de Estados Unidos, pues ahora está empezando a actuar hasta de valor refugio, porque el inversor busca empresas sólidas y bueno, y los últimos resultados, hasta los que sabemos en el momento de grabar el vídeo, no están nada mal. Microsoft muy buenos, Meta muy que también a mí me ha sorprendido porque realmente sorprendente. Yo no esperaba Nvidia, esos resultados. Texas Instruments, todo el mundo ha dado buenos resultados. Google. Entonces, ¿la tecnología puede volver por sus fueros? Si eso es así, Europa lo hará peor que Estados Unidos, ¿no? Hay sesiones, cuando publicó resultados Microsoft no es que fuera toda la subida de ese día del Nasdaq, por ejemplo, sino que era el 140% de la subida. Esa Microsoft subía, daba toda la subida al Nasdaq y el resto restaban de la subida. Entonces, el poder de la gran tecnología en Estados Unidos pues es impresionante. Y eso ha sido un poco la clave del trimestre, ¿no? ¿Quién tiene a quién en sectores? El dinero muy despistado. Pero ahora mismo estamos en el momento más difícil del ciclo, Juan. Y además eso yo creo que eso también es uniendo la perspectiva. Yo creo que la perspectiva va muy en línea de lo que has comentado. Yo creo que a lo mejor en lo que nos queda por delante, yo me iría quizá al segundo trimestre, no me iría durante todo el año. Yo creo que aquí en Europa el sector financiero durante el año pasado ha sido espectacular, sobre todo aquí en España. Este año está ahí en lo que llevamos de año. Pero claro, yo creo que, aquí volviendo aquí a España, uno de los sectores que puede tener más atracción, y lo estamos viendo ya con resultados, es el sector turístico. El sector turístico en España también es muy fuerte. Sector energético, sector que también está teniendo muy buenos comportamientos. Conocimos los resultados de Iberdrola también hace un par de días. Yo creo que por ahí puede ir la línea, pero esto es importante lo que has comentado, que pueda haber esa rotación de inversores desde el sector financiero que hemos tenido, el sector bancario aquí en Europa, hacia el sector tecnológico. Yo creo que eso deberíamos de tenerlo en cuenta, o por lo menos yo voy a tenerlo en cuenta, de cara a esta perspectiva que podemos tener durante el resto del año 2023. Sí, no sé qué opinas. La clave de por qué Europa subió tanto y Estados Unidos no es esa, porque los bancos tiraban y la tecnología bajaba. Ya está. Si ahora se invierte el asunto, con estos buenos resultados de la tecnología no es descartable, y con esa propensión a usarlo como valor refugio, tiene su lógica usar a la gran tecnología como valor refugio. No sé, Apple no parece que sea muy mala idea, ¿no? Usarlo como valor refugio con las cifras que tiene. ¿Tendrá la cotización más sobrevalorada o menos, o más infravalorada? No lo sé. Pero, porras, menudo balance que tiene. Posiblemente sea el mejor balance de todas las empresas que cotizan en el mundo, ¿no? Pero claro, los bancos van a seguir subiendo con la que se ha liado con los bancos. No tiene mucha pinta. No parece que ese sea el sector estrella. Si se produce el trasvase que tú dices, pues Europa lo va a hacer peor que Estados Unidos, claramente. Claramente. Claro. Ahí está la clave. Cada uno tiene que determinar qué puede pasar. Si hay recesión, lo que van a tender a pensar es que si los tipos van a dejar de subir o incluso el mercado se le ha metido entre ceja y ceja que van a bajar, eso son buenas noticias para la tecnología y malas para los bancos. Los bancos han beneficiado totalmente, de eso es así. Tipos hasta que han subido tanto que ha sido al revés, ha sido contraproducente al final, ¿no? Pero durante todo el proceso de subida los bancos decían, uy, qué bien, se me está aumentando el margen. Eso ya, hasta aquí, eso ya no pasa. Ahora ya lo que puede pasar es que se queden quietos los tipos o que bajen, y que si eso empieza a olérselo al mercado, primará más a la tecnología otra vez. La tecnología... Claro, es que ahí está la clave. O sea, ahí está la clave. Yo creo no. O sea, cuando estamos en un escenario de subidas de tipos de interés, el sector bancario se favorece, pero lastra al sector tecnológico, que históricamente ha sido un sector muy endeudado. Y cuando las tornas se cambian,
el sector tecnológico vuelve a tener una atracción, porque no olvidemos también que el sector tecnológico es un sector de muchísima volatilidad, pero un sector que siempre ha estado ahí. Es decir, la Sí, sí, sí. tecnología es Y el va a que seguir. encabeza. Y va a seguir. Yo oigo muchas cosas de que ha pasado el momento el sector tecnológico, yo no lo veo claro eso, no lo veo No, nada no. claro. No, yo también. El sector tecnológico es un sector que que le tengo una atracción y un cariño muy grande porque al final la humanidad o nuestra sociedad está basada en la tecnología y los avances tecnológicos, hablemos de aeroespacial, robótica, inteligencia artificial, Es la software, nueva puerta que se está abriendo ahora, veremos. Con esa nueva puerta de la efectivamente, inteligencia artificial, ¿a dónde nos va a llevar? No se sabe. ¿a dónde nos va a llevar? Dicen que es otra nueva revolución después de las revoluciones industriales anteriores. No lo sé, Sí. no es un tema que domine bien, pero está claro que hay mucho que hablar de la tecnología aún. Mucho, y los nichos de mercado y los porcentajes de crecimiento del mercado de la inteligencia artificial, todos los estudios que hay son brutales, unos crecimientos increíblemente grandes, tanto la parte de inteligencia artificial en diferentes Sí, sí, sí. vertientes, tanto la robótica, cualquier cosa que vaya ligado con la inteligencia artificial tiene una atracción muy, muy Yo grande. perdona la pesadez, pero mira Apple, o sea, yo es que soy un enamorado de Apple. Yo para mí O Apple sea, es compra perpetua cada vez que de un nivel bajo o tenga una caída o algo de esto, porque es que Dios mío, o sea, pero es que cómo se puede ganar tanto dinero. Que no había sí, sí. microprocesadores para hacer iPhone, da igual, el pastón padre han vuelto a ganar. Seguro que ahora cuando publiquen será otro pastizal ingente, sin chips, sin nada. Cuando no es una cosa es otra, cuando no inventan una cosa inventan otra. Ahora inventan la especie esa de banco Apple ese que han inventado en combinación con Goldman. Jolín, es que, madre mía, eso, ¿qué pasa? ¿Que se le va a pasar el arroz a Apple? Mira, un Difícil, iPhone, difícil. tengo el iPad por ahí detrás. Tío. Sí, sí, no, yo igual. Estamos grabando esto desde un iPhone, además. Es que, ¿qué quieres que te Sí, diga? sí. ¿No? Ajá. Oye, pues José Luis, muchísimas gracias. Hemos dado este pequeño repaso a cómo está la actualidad, qué es lo que ha ocurrido y cuáles pueden ser las perspectivas. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan. Hasta la próxima.